Bien, buen día a todos. ¿Cómo va? Hola, profe. Buenas. Hola, buen día. Hola, profe. ¿Cómo va? Me tocaba ver hoy la segunda parte de la unidad práctica 8 y 9, que era por violencia, faltaba el abuso. ¿De violencia alguna pregunta? ¿Duda, comentario? ¿Alguna cosa? Nada de nada. Bien. Pasamos a abuso sexual infantil. Considerado un delito contra la integridad sexual. Contra la integridad sexual. Bien. Abuso. El abuso no siempre conlleva penetración. El abuso implica un contacto indebido, inapropiado entre un adulto y un niño o niña. Incapaz, menor de edad. Dígase, puedes tocarlo, olerlo, pellizcarlo, rozarlo siquiera. Todas conductas dirigidas a obtener una satisfacción sexual por parte del abusador. Esto da cuenta de un proceso relacional entre el niño o niña y el sujeto que abusa. Dígase, generalmente eso sucede en las familias. Son parientes o uno cercano a esa unidad familiar. Está de por medio la confianza, básicamente, entre el niño y quien lo abusa. Y radica en el abuso en sí. Abuso de confianza, por ahí empieza la cuestión. Eso da cuenta de una diferencia de poder entre quien abusa y quien es abusado. De poder económico, de poder de conocimiento, de poder, de diferentes tipos de poderes. Vamos a tener una desigualdad de lugares. Un chiquito menor de edad puede consentir. No. Bien. Esa es quizá una respuesta muy típica de los sujetos que abusan. Bueno, ella quería, él quería. No, chiquito, no puede consentir. Mire cómo se viste, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Son cosas totalmente distintas. Un chiquito no puede consentir. No está capacitado para eso. En esta cuestión, el chico se ubica como un objeto sexual de ese que abusa, básicamente. Como hay conocimiento previo y confianza previa, no hay violencia física, no hay agresiones, no hay nada que se le parezca a la violación. Bien. Por eso acá el abuso a veces es complicado de apreciar o de distinguir en su momento. Tiene un trasfondo, un vínculo afectivo
y interrelación previa, en que se basamenta y se apoya el abuso. El abuso, perdón, para desplegar su acto. Este contacto indebido entre el niño y quien lo abusa implica, dijimos, roces, tocamientos, pellizcones, por eso que conlleve algún tipo de contacto, por más niño que sea. Inclusive, oler a un niño para un agente, eso configura un acto de excitación sexual, ¿no? Se considera un abuso, una cuestión abusiva. Si da esto es un chiquito de 11, es un chiquito de 4, pongámosle a modo de ejemplo. Un chiquito de 11 toquetea el de 4 o el de 5, vaya, se lo toquetea, la manosea. ¿Eso es un abuso? ¿Cómo lo piensan? Para mí sí, profe. Son dos menores. Menores, pero hay un abuso, por lo menos para mí. Bueno, tengo un sí de Belén. ¿Qué más? Hagamos apuestas. Entonces, además, ¿qué piensan? Coincido con Belén. Bien, 2-0. Además, ¿qué piensan? Para mí hay abuso, profe. ¿Cómo con esto? Para mí hay abuso. 3, bien. Para mí no, porque no hay una relación de poder. Sofía, 4-3-1, perdón. Sí. Yo pienso que si son chicos Sí, ahora. No sé quién habla. Adelante. Donde son chicos de la misma edad o edades muy similares, hay una etapa como de descubrimiento, un juego que se presta, o es una etapa natural, digamos, donde el chico descubre también su cuerpo a partir del cuerpo del otro, pero ya 11 años y 4 hay una diferencia de edad y sí hay un poder, digamos, me parece más marcado solamente por el hecho de ser más grande físicamente. Ajá, bien. 5-1. Bien, ¿qué más? Lo que pasa es que ante la ley es como que ahí hay eso, como ahí, no sé, como mucha duda. Yo conozco un caso de una persona que me contó que ella fue abusada de su hermano de sangre cuando tenía alrededor de 11, a los 11, 12 y 13, una cosa así, que su hermano lo hizo cuando tenía 15, 16, y una cosa así como... Y bueno, un montón de cosas alrededor hubo, ¿no? De la situación. Pero es una pregunta que está buena hacerla y la vez pasada no la hice. Bien. ¿Qué pasa con dos menores? Hoy la hiciste, muy bien. Micaela Morena, Denise. Qué raro que me digan Micaela, siempre me dicen Denise. Estaba ahí, yo tengo que estaba ahí, bien. Es complejo, hay que analizar bien todos los factores, ¿no? del caso en particular, pero si se entendería como abuso, ¿no? Porque quizás lo sea, el tratamiento va a ser diferente, ¿no? El órgano jurisdiccional interviniente va a ser diferente, la condena va a ser diferente. Creo que por ahí el foco está en eso, ¿no? En si es un tratamiento tuitivo o cómo se va a desarrollar de aquí en adelante, desde el hecho en adelante. Bien, ¿alguien más quiere opinar? Una consideración. Las edades eran 4, 11. Sí, 5, 4 y 11, sí. Yo no pienso que es abuso. Sí hay uno mayor de edad, pero tampoco, no sé si tiene una maduración mental como para saber lo que está haciendo, ¿no? Ajá. Bien. En principio tenemos a la vista 2 menores de edad. ¿Sí? 2 sujetos incapaces jurídicamente. Así a primera vista es lo que parece. 11 y 5 son 2 menores de edad. Bien.
El acto que despliega el chiquito de 11, que toquetea, manosea a uno más chico que él. En un principio, señala que el chiquito de 11 despliega de modo activo lo que padeció pasivamente. El chiquito ese fue abusado, solo que nadie se enteró. Y acepta la ficha porque el chiquito no se toca una de 5. Mirá lo que hace tu hijo, tu primo, mirá lo que hace. Bien, es un dato que salta que aparece cuando un chiquito fue abusado y nadie se enteró. El chico despliega ese acto padecido pasivamente en otro similar a él de modo activo. Ahora es él el activo. Y el toquetea a otro. Quizás sin saber eso qué implica, qué significa, porque quizás un chico que es satisfacción sexual, con 11 años. Laura, Andrea, un dato freudiano, adelante. No, lo que está diciendo usted, digo que es un dato freudiano, ¿no? Porque justamente eso nos dice Freud, que los chicos hacen lo que padecen de manera pasiva, ¿no? Exactamente. En la cuestión no tenemos un abuso. Tenemos de cuenta que ahí hay, en todo caso, un abuso no denunciado nunca. ¿Sí? Una acción que un chiquito que está afectado por su abuso despliega sobre otro que no sabe qué está haciendo, básicamente. Eso merece atención por dos. El chiquito que se fue tocado por otro, el que toca porque es su modo de tramitar su abuso que nunca nadie denunció. Un intento de ligazón, ¿sí? De esa acción padecida en su infancia. Entonces ahí no habría un abusador. El chiquito ni siquiera conoce qué significa satisfacción sexual. No persigue esa cuestión, persigue ver cómo se saca encima eso que lo inunda y ha padecido. Entonces ahí tenemos una mirada distinta sobre esa cuestión de los chiquitos de esa edad, son edades similares. 18, 6 y 5, bueno, ahí sí, ahí totalmente. 7 y 4, bueno, es delirio, ok, está bien. No quita que ese mayor ha sido abusado, pero la acción en sí, en 17, ya es una cuestión distinta, ¿sí? Sí, Micaela Moreno. Dígame, Denis. No, que de todos modos existen este tipo de denuncias que a veces se dan, ¿no? Se desarrollan en el ámbito escolar, por ejemplo, y tiene su tratamiento de todos modos, ¿no? Pero qué importante ver esta mirada de que quizás no, casi siempre hay un trasfondo con una cuestión que está padeciendo ese otro niño o adolescente, ¿no? Que nunca se puso en palabras, nunca nadie denunció. Es un dato complejo de apreciar y quizá está dificultoso o cueste ver esa cuestión. No ver un niño de 4 siendo la víctima de uno de 11. Bueno, esa es la mirada que más simple de la historia. ¿Sí? Ver el chiquito de 11 un abusador, ya configurado como abusador, bueno, delincuente, bueno, es una mirada un poco fuerte. Conseguiremos la primera versión, un niño que despliega como puede, eso que padeció. Sí, Romina. Sí, usted en la clase pasada comentaba el caso del padre que le hacía ver películas pornográficas a su hijo. Bueno, ese chico también, años poco más adelante, si seguía con esa rutina, podía terminar de la misma manera, siendo ¿no es cierto? Es como que también... A menos que alguien lo haga ver, un tratamiento con un psicólogo, ese sistema encima y elabore, para pasar por ese lado. Exacto. Para que no repitan otros que padezcan eso que padeció, básicamente. ¿Sí? Claro. Es un modo que se liga, es un modo de ligazón, la repetición. En la búsqueda de que eso que se padeció se deje de padecer. Bien. El abuso en sí implica un hecho traumático. Trauma es la conjunción de un hecho acontecido más un contenido afectivo. Eso define un trauma. Un hecho más un contenido afectivo.
Entonces esto se vehiculiza en cámara Gesell. El tema de abuso se vehiculiza en cámara Gesell. El niño debe contarnos qué pasó, cómo pasó y cómo era ese momento. ¿Sí? Cuando no hay angustia en esa situación que se relata, es llamativo. Si lo repiten un texto que quizá alguien les diga, vos decís esto y esto. Tú lo repites como si fueran loro. Esa repetición, sin contenido de afecto, lleva dudas, básicamente. Porque el trauma conlleva afecto. Un chico habla de estas cosas, se quiebra, llora, se angustia. Quizás haya que interrumpir la entrevista porque está desbordado de angustia. Se prueba una vez, dos, tres, hasta que después uno quizá, hasta acá llegamos el día de hoy, se suspende, y decimos cuándo continuamos. Pero básicamente eso conlleva la angustia y lo traumático. Y eso es afecto. El punto de cuenta de esa presencia en la entrevista. Hicimos desigualdad. También coerción, forzamiento, no violencia, ¿sí? Hay amenaza. ¿De esto les ha pasado? ¿Hablamos de la amenaza en el abuso? ¿O me estoy repitiendo y no me doy cuenta? Oriéntenme, por favor. Sí, lo hablamos, profe. Ah, bueno, genial. Entonces, nada, me callo, me llamo en silencio. ¿Ven, hablamos del síndrome de acomodación? También. Oh, muy bien. No tenía en cuenta. Tomé nota de eso. Perfecto. Bien. Entonces seguimos con ya el tema de abuso y violencia. El módulo, vamos a los módulos. Creo que es módulo 6, el módulo 6. Ley de Protección Integral de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, NNIA. Esta ley del 2005 suplanta a la famosa ley Agote, que era de 1919. Bajo esta lógica, esta ley de protección integral, el niño, niña y adolescente son sujetos de derecho. Sujetos de derecho y no objetos de derecho. La ley tiene por fin proteger de modo integral los derechos de un niño, niña y adolescente. Su edad da cuenta de un grado de incapacidad jurídica. No se habla de incapaces. Se referido a la incapacidad jurídica, no un tema mental. Un incapaz jurídico es un niño que no decide nada por sí. Ni decide por él. En orden de prioridad. Padres, tutores o encargados. En ese orden. Padres, no hay, listo, plan B, tutor. ¿Quién puede ser? Tío, primo, abuelo, pariente. O familiar cercano en lo afectivo. Tampoco hay, listo. Un juez, un encargado. Verá dónde lo envía, dónde lo manda. Una medida protectiva para ese niño, niña o adolescente. Acá se marca todo en torno a su interés superior. ¿De quién? Del niño. Eso marca todo el norte. La verdad que con chiquitos menores de edad. Su interés superior.
Tienen los niños y adolescentes derecho a la vida, al disfrute, a la protección y a una buena calidad de vida. A la dignidad y la integridad personal. Repito, como sujetos de derecho. Aquel que tome conocimiento sobre maltrato o cuestiones de violencia sobre un niño debe denunciarlas. ¿Quién puede denunciar? Maestra, directora, psicóloga, psicopedagoga. Más título, más responsabilidad. Una señora hace un tiempo en una entrevista surgió que había sido abusada por su padre en su infancia. Y la pareja, cuando descubre esto, se ofende y, bueno, defiende a su pareja, que es el padre que la abusó en su infancia. Ese hecho nunca fue denunciado, porque la madre no quiso hacerlo. La madre silenció el hecho abusivo de la hoy adulta, hoy madre de una nena de 5 años. Ese abuso, delito de acción privada, y puede denunciar la víctima. Yo no la víctima. Pues el hombre no entendía esto. Es más, quería hacer la denuncia a él. ¿Podía hacerlo? Quizás pueda, el tema es que después ella debe, si es judicial, ratificar la denuncia. Y si no, nada que ver, entendió mal. Yo jamás le dije eso. Firme y se va a su casa. Es un delito de acción privada. ¿Verdad? Cuando pueda hacerlo. No era menor, nadie la acompañó, nadie la bancó en la denuncia. Su madre no lo hizo. Bueno, ahora que es mayor, quizás pueda hacerlo. Y eso implica un cierre de un ciclo, básicamente. Un cierre de una cuestión parecida de su infancia, que ahora ella le pone ese límite. Vía la denuncia. Pero solamente puede hacerlo la víctima en este caso. El niño tiene derecho a la educación, a la salud, a una vida plena, a bienestar, a todo lo que ustedes crean que es positivo para un niño. Educación, atención pediátrica, donatoria, medicamentosa, vida recreativa, social. En caso de eso no se respete, habrá una denuncia correspondiente. Un niño que es objeto de violencia o es ubicado como testigo de violencia es un niño en estado de vulnerabilidad. Y eso debe denunciarse. Si tiene conocimiento de eso, debe denunciar. Tiene derecho a opinar y ser oído. Eso no significa que un chico decida. Un chico opina. Un chico puede decir lo que le parece. Da cuenta de su apreciación, sus saberes, sus gustos, sus pareceres. Pero eso no es una decisión. No es lo mismo hablar que decidir. Un niño no decide, porque no está capacitado para eso.
La capacidad se despliega de modo progresivo, de 0 años hasta sus 18. En ese periodo, su capacidad se adquirirá de modo progresivo, cada vez mayor será su capacidad civil, penal, moral, educativa, de todo tipo. Hasta acá pregunta sobre los derechos de un niño. Cuando hablamos de adopción, le damos que un niño tiene derecho a permanecer con su familia de origen, biológica, agreguemos, tanto y en cuanto haya alguien que se postule para ello. Si hay familia biológica potable y que sostenga el pedido de cuidado de un niño, pariente, en este caso, el chiquito quedará con su familia de origen, no será puesto en adopción. No habrá dictado judicial de adopción, dictado de adoptabilidad. De medida que haya familia potable que pueda contenerlo. La ley es bien clara, tiene que leerla es un texto bien claro, transparente. La parte que nos compete es básicamente la parte de derechos, no de organismos que atienden a la infancia. Sí, Laura. Sí, profe, una pregunta con respecto al caso del niño que el papá mató a la madre y a la abuela en Córdoba, que el nene tiene TEA, y dice que están como viendo si, o sea, que la tía de Chile y la abuela de Uruguaya están viendo de tener la tenencia, pero que el nene está para ser dado en adopción. Sí. Ese tema, por ejemplo, o sea, la verdad es que corresponde, o sea, tiene, imagino, más chance la tía, ¿no? O, con la situación que pasan, o puede ir en adopción y que no se quede con ninguno de los dos lazos, ni la tía materna ni la abuela paterna. No, donde en cuanto a esa familia biológica potable, agreguemos, potable, no es cualquier familia, una familia potable. Si me decís que la tía tiene un cuadro psiquiátrico, no es potable. Si la tía abusó de chiquitos, no es potable. Si la tía vende falopa, no es potable, ¿se entiende? O sea, familia y que tenga un grado de potabilidad que sea factible y que pueda cuidar un chiquito de esa edad. Y con esas características, que decís que tengo idea. Desconocía el dato, te agradezco, Laura, el dato. Y familia, repito, que pueda dar cuidado a ese niño, el chiquito no se le ha puesto en estado de adoptabilidad, de ninguna forma. La ley tiene un basamento biológico, básicamente. No hay opción. Es un derecho de un niño quedar en la familia. Será una guarda, no una tenencia, como decías. La tenencia es para los padres. Hay padres, hay guarda. Guarda sin fines de adopción, sin fines adoptivos. A pedir la tía, la abuela, que quiera pedirlo, pedirá la guarda de ese niño. ¿Sí? Hasta que sea mayor, en todo caso, o no se verá cuál es el caso. Es un pedido de guarda, que explicará quien esté interesado. Criar a este chiquito que decís que tiene TEA. Es dramático el caso. Dramático. Lo escuché el papá, o leí por el papá, lo defendió. El tipo tiene una idea medio así como no conmovible, y fue a defender al niño.
Mató 2 para defender al chiquito. Mató 3 porque también mató al remisero. Bueno, un delirio, todo para defender al niño. Una cuestión bastante patológica. Hay que ver cómo está al momento del hecho, si va preso o si va a un neuropsiquiátrico, el papá de este niño. Es un tema de qué pruebas se presentan en este juicio, básicamente. Pero el cuadro no es favorable para ese señor. Sea cual sea, no va a quedar en la casa. Sea cual sea, no va a estar a cargo de ese chiquito, no va a poder cuidarlo. Sea cual sea su destino, cárcel o internación. Pero si familia, como decías, una tía, prima, abuela, que esté para todas las circunstancias, se quedará con esa persona. Si lo pide, ¿se entiende? Debe ser esa demanda. Sí, las dos están pidiendo, tanto la tía materna de Chile como la abuela paterna en Uruguay. La otra murió, ¿no? O le mató el padre. Es una temática compleja para la juez que está actuando, porque tiene que ver con qué legislación se trata, si es Uruguay, si es chilena, de cómo se evalúa uno u otro. Eso es vía exhorto. Hay una evaluación vía exhorto a Chile y Uruguay. El juzgado de Chile y Uruguay evalúan a la gente que está ya pidiendo la guarda del chiquito y después decidirá quién es más potable, si Chile es chilena o el uruguayo. Es una evaluación vía exhorto la que ahí se va a pedir. Un tema muy complejo, muy complejo. Pero bueno, es un poco la modalidad de abordaje de eso. A nivel jurídico, tenemos el abogado que defiende los derechos del niño es el asesor de incapaces. Asesor de incapaces. Como última figura se agregó hace un tiempo, el abogado del niño. Para chiquitos de más de 7, 8 años, que tengan ya un tipo de raciocinio para entender un poco la temática, que un abogado los defiende. Un abogado particular. El abogado del niño. No siempre es una figura muy ligada al acuerdo. Tiene que defenderá a rajatabla el derecho de ese niño. Lo que su cliente dice, ya lo defiende a rajatabla. Bueno, pero tiene 8 años. Es mi cliente, dice blanco y es blanco. Señora doctora, defiende su cliente de 8 años. No, es mi cliente. Bueno, es una postura bastante inconmovible. Entonces, es un laburo hacer ese trabajo. Son abogados de niños. Es su trabajo, básicamente. Durante toda cuestión de un chico intervenga en un expediente, tener la mirada siempre de la asesoría de incapaces. En su dictamen, acompañarán o no lo que dice el equipo técnico. Y con el aval, después ¿qué? Con ese aval, después de la sentencia. Sea adopción, sea violencia, sea lo que sea, para los niños, a nivel jurídico. Cuando hablábamos de adopciones, dijimos que si había grupos de hermanos, la idea era no separarlos, ¿sí? Su derecho a estar en conjunto ante una adopción que surge como posible. La idea es no separarlos, ¿sí? Eso ya hablamos cuando vimos adopciones. Un chiquito debe ser siempre oído, escuchado, sea por el juez, intervenga, asesoría, psicólogo, psicóloga, defensora, quien sea. Derecho a ser escuchado. Ese artículo 12 del código. Bien. La ley no es tan larga, pero es transparente. Espero que la lean, en caso de confusión, preguntarán la siguiente vez, ¿sí? En cuanto a el régimen penal de la minoridad,
hablamos de que un niño no es punible. Se no haya cumplido la edad de 16 años de edad, 16. A partir de ahí hay un periodo de imputabilidad relativa, hasta que sea mayor, 18 años de edad. En ese periodo de 2 años, su imputabilidad relativa, depende de qué hecho cometa y cómo lo haga y con quién, pues verá si lo interna o lo manda a la casa. Dependerá si tiene familia continente o si carece de esa situación. Por debajo de la edad mínima de imputabilidad, un niño es inimputable. 16, es inimputable. No importa qué, es inimputable. Ahora, si el hecho es gravísimo, mató a 2, mató a 1, wow, es gravísimo. Después verá de qué modo dar respuesta a esa cuestión. ¿Sí? Un imputable con un hecho gravísimo cometido. Mató a un chiquito, valió a otro. Una cuestión muy compleja. En general, hay medidas de internación dictadas por un juez. En casos extremos de extrema gravedad. ¿Sí? En un punto, el juez es el que controla las medidas que dicta sobre un menor de edad. Cuando un juez dicta un tipo de medidas de internación, queda suspendida todo referido a la responsabilidad parental de los padres, si es que los tienen. Y además decide el juez sobre ese menor, no los padres. Un hecho grave, ¿sí? Partamos de esa base, un hecho grave. Un chico ya tiene su mayoría de edad cumplida, 18, ya es penalmente responsable. Es adulto en términos jurídicos. Si comete algún delito, alguna acción ilícita, quizá vaya preso. Ya es mayor. En caso de un adolescente, es un tema de debate jurídico. Si un chico comete delito. Un chico comete delito, un chico de 15 comete delito. Si decimos delito, hablamos de posibilidad de reincidencia criminal. Un adolescente no puede reincidir porque es adolescente, es un incapaz jurídico. Está en un periodo de espera, una especie de, sí, periodo de espera, tal cual, hasta que se desarrolle, civil y penalmente. El periodo de espera es hasta que sea mayor en lo civil y penal, que ya coinciden en la misma edad, 18. Hace un tiempo, no sé, quizás había un texto viejo donde diga mayoría de edad civil, 21. Penal, 18. Un texto viejo, eso quizás todavía aparezca, ¿sí? Cuando leen eso, entonces eso era hace ya un tiempo largo. Una diferencia de edad entre lo que era mayoría penal y mayoría civil. 18, mayoría penal, uno iba preso, pero no podía aún casarse, porque uno en lo civil era menor. Eso nos llevaba a una venia, un pedido a un juez para que el juez autorice que un chico se case, por debajo de los 21 años de edad. Hoy día, todo confluye en la misma edad, 18. Es un menor, no comete delito. ¿Qué comete?
actos ilícitos o actos tipificados como delito. Sí, ¿Cuál es el rol del psicólogo ahí en ese Héctor, perdón. ¿Cómo, Héctor? El rol del psicólogo. Escucho bajito, Héctor. En un caso así. ¿Me preguntas qué hace un psicólogo, Héctor? Sí, claro, en un caso de que un joven comete un delito, 15 años, supongamos, ¿no? El psicólogo que actúa en ese ámbito, ¿cuáles serían los pasos? Bien. En ese caso, es un adolescente que comete un acto ilícito. Tiene que evaluar a qué remite ese hecho. ¿Por qué cometió ese hecho? Básicamente. Hablamos de niños, en este caso, en estado de extrema vulnerabilidad. Quizás no han tenido educación y límites ni nada que se parezca al mundo que todos conocemos. Se da cuenta de un estado de abandono. Quizás no tengan estudios, quizás no han tenido en la escuela. Pero el tema es ver qué pasó ahí y por qué se desplegó ese acto ilícito o tipificado como delito. Bien. Y se sugerirá al juez qué medida tomar. Se verá si es familia continente o no es familia continente. Se verá quién lo asiste o si está solo. Desde el punto se sugerirá la vuelta a casa, si su familia es continente, de algún modo de ver cómo sostiene ese tipo de abordaje de un niño un joven que cometió un acto ilícito, o si esa cuestión no es viable, sugerirá su internación en algún lugar correspondiente, de acuerdo a su edad. ¿Sí? Y se lo va a ver cada 3 meses a ese adolescente, a ver cómo esa cuestión evoluciona positivo o negativamente. Hay un seguimiento de ese joven. ¿Sí? Es un poco la cuestión inicial con un chico que cometió un acto ilícito. Cuando decía que un joven no comete delito, lo decía en referencia a que si decimos delito, hablamos de un adulto. Y si ese adulto comete un nuevo hecho, es un adulto reincidente. Es una historia criminológica. Un adolescente, eso no correspondería. Tendría que llegar a su edad libre de todo peso. ¿Sí? Por eso, el desvío, como diría Basalia, en la adolescencia, es esperable que suceda. Un adolescente prueba límites y hasta dónde llega su acción. Y donde se impone el límite. Es una búsqueda permanente. Un adolescente donde no han tenido límites de ningún tipo desde su infancia y están básicamente marcados por el abandono y la falta de atención. Ese joven buscará los límites fuera de su casa. Y fuera de casa, los límites no son felices. ¿Por qué digo esto? Porque fuera de casa, el límite está dado por la policía, un balazo, el encierro, la cárcel, la comisaría o la muerte. Ese límite no inscripto en la infancia, en un momento reaparece desde lo real y se impone a la vida de ese adolescente. Pero son límites crueles, bestiales. No son límites a ti, son límites. Eso en algún punto sucede siempre. El límite en la adolescencia, en la infancia está dado desde la casa. Cuando eso es efectivo, alcanza. Y un chico no busca límites fuera de casa. Cuando en casa el límite no alcanza, un chico busca esa fuera de su casa, en la escuela. En la escuela tampoco tiene efecto, pero en la escuela no está para eso.
El chico lo busca fuera de la escuela y afuera de la sociedad, el mundo libre. Y ahí hay todo, básicamente. Y el límite ahí se encuentra, repito, no de forma amorosa, como en la casa, sino bestial. Amoroso. Profe, consulta, el psicólogo puede, digamos, sugerir un proceso terapéutico, pero no Debe. hacerlo él, sino puede sugerir. Siempre, tal cual, siempre. Pero hace un seguimiento del proceso, digamos que tiene contacto con el profesional que atiende al chico. Podría, tal cual, sí, podría. ¿Por qué no? Sí, podría. Pero debería ser siempre ese tipo de sugerencias, ¿sí? Es de base, ese tipo debe estar siempre esa sugerencia de base, siempre. Pero es un trabajo arduo. Caterina. Profe, ya que estamos hablando de un caso así, si, por ejemplo, un menor de 15 años comete un acto ilícito, pero es denunciado, digamos, es denunciado por este acto ya cuando cumple más de 18, ¿se lo juzga como menor porque cometió el delito cuando era menor o se lo juzga como mayor porque ya es mayor de 18? Lo juzga en el momento del hecho. O sea que se lo juzga como menor. Exactamente. Bien, Ya, gracias. ya es mayor, pero cuando pasó el hecho tenía 15, 17, 16, así no importa. Cuando pasó la menor, jugado como menor, que tenga hoy día 18, 19 o 20, no importa. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Cómo? Perdón, Catalina. Que sí entendí la diferencia, o sea, se lo juzga por los actos que cometió, por la edad que tenía en el momento que cometió el acto. Ah, bien. Hubo un caso en Inglaterra, no sé si recuerdan, de unos niños que secuestraron a una criatura muy chiquitita. 3 años tenía. ¿No? Y se lo juzgó porque la conducta que tuvieron fueron una conducta, digamos, de adulta. Sí. ¿Dijiste Inglaterra? Sí. En Inglaterra es un país donde, a ver, en Argentina la minoridad tiene un rango etario, dijimos 16 años de edad, 16. Por encima es imputable, por debajo es inimputable, 16. En Inglaterra es 8 años la edad de imputabilidad. 18 a 10, es un delirio. ¿Sí? La imputabilidad bajísima, hiper baja. Es un régimen así. Así está así diseñado en Inglaterra. Es un régimen de minoridad bestial. Si un chico comete un acto ilícito es considerado mayor. Está bien. El hecho es que vos mencionás, habían matado a un bebé de 4 años. Y un acto atroz. Los chiquitos de 8 años, o de 18 y 9, eran chicos muy chiquititos. Habían hecho un bebé, lo habían destrozado. Una cuestión horrible. ¿Sí? Pero en Argentina eso sería un caso de inimputabilidad, por ejemplo. ¿Y a su casa? No creo. Puede que lo mataría a un carnal, básicamente, porque el hecho acá ahí fue atroz. Y han matado a un bebé. Allá fueron juzgados. Acá sería algo distinto. Acá la legislación no lo permite. A menos que se baje la edad de imputabilidad. Eso que todo el tiempo se habla. Martín, escucho. ¿Qué decías? Sí. El tema es que yo ya tengo un padre. Hay chiquitos que no tienen padre ni madre, que se crían solos. O con ausencia de todo tipo, en los cuidados parentales. Entonces, un chiquito que no tiene ningún tipo de orientación, a veces hace bestialidades. ¿Sí? Porque es un cachorro humano. Ahí ya sos mayor. 18. ¿Cómo?
En ese caso que vos mencionabas, chiquito ese que vos decís, casi 18, para el derecho argentino es imputable, porque tiene más de 16. ¿Sí? Hablamos de un chico, dijiste, como en el caso que decía Héctor, un chiquito de 8, de 9. ¿O te parece que eso no es un delito? Bueno, es una opinión. Pero digo, eso habla de un chiquito en estado de abandono. Eso quiero poner ahí el acento, ¿sí? Ese es el punto. Mi hija tiene padre, pero tiene padre, sabe que es una mente, como dicen, sabe que es mentira, sabe, hay diferencia, porque tiene un padre que básicamente ahí lo orienta, y le pone límites. Un chiquito ese que contaba son chiquitos de, no sé, en la nada absoluta, en estado de abandono, y hacen ese tipo de animalada, es un cachorro humano. Hace poco no, ¿verdad? Que pues ya un chiquito en una toma, en zona sur, estaba en la casucha que habían armado su papá de chapas y madera y terminó tomado. Un chiquito de 5 años, estaba en el ranchito de sus papás solo con su hermana de 2 años. Papás no estaban. Niños, no estaban por ahí dando vueltas, no estaban. Bien. Y de 5, agarran un alambre de púa que encontró por ahí, le ponen en el cogote de su hermana de 2, la lleva a pasear, porque hacen el juego que es un perrito, su papá. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue? ¿En qué parte? En zona sur, hace 15 años. La chiquita dice que sangró. Se murió a manos de su hermano. ¿Qué decía la tónica? Homicida de 5 años. Era un chico en estado de abandono. Estaba solo. La chiquita de 2, solo. Un descampado. ¿Qué se espera que suceda? ¿Que la cuide? Tiene 5 años. Estaba solo. En ese punto es un cachorro en estado de abandono. 2, el 5 y el 2. El 5 tenía quizá más motilidad, más movilidad y agarró un hambre después y le puso una cosa a las manos. Por él lo odiaba, no importa. Pero el chico de 5 estaba solo, en estado de abandono. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Laura, ¿cómo decís? No, profe, que ahí puse la frase textual, ¿no? De que Freud descubre que el juego es la repetición de las situaciones traumáticas con el fin de elaborarlas y que al hacer activamente lo que ha sufrido pasivamente, el niño consigue adaptarse a la realidad. El niño estaba jugando en esa soledad que usted dice o con el trato que recibía de esos adultos responsables. Tal cual. Si uno pone el acento en un chico, es un chico homicida de 5 y se perdió toda la cuestión del asunto, se perdió la visión general. Un chico no estaba de abandono, pero lo mató uno. ¿Sabe qué es matar a ese pibe? Él le preguntó, fue al jardín, fue a la escuela, está paralizado, está en una toma. Es un chico no estaba, insisto con eso. Un cuadro complejo de apreciar, o sea, para ustedes que son gente formada, que tienen familia, que se ha educado, quizás es complicado de apreciar. Esa es la realidad de mucha gente. Estado de abandono. Luciana, músico, como se dice. Sí, profe, no, más que nada para sumar a lo que dijo el compañero de cuál sería la diferencia si estamos hablando de un chico sí, o de una persona grande, por más que no haya tenido padres. También lo más importante es resaltar que un chico todavía no tiene la mente desarrollada para formar conceptos de lo que está bien y está mal. Un adulto sí lo tiene. Ajá. Desarrolló todo lo prefrontal para saber qué está bien que tomar y qué decisiones tomar o no tomar. Digo, eso no es menor tampoco. Bien. En caso de prosperar la privación legítima, la privación de la libertad en un adolescente, solo sería viable cuando sea mayor de edad en lo penal, o sea, 18. A partir de ahí, un chico quizás sea una condena efectiva. E irá a un penal, una parte separada del mundo adulto mayor de 21, ¿sí? Todavía en los penales hay esa diferencia de edad. Como se dice, menores mayores, 18, 21, y después población general, 21 en adelante. Un poco eso es la diferencia entre un adulto, un penal y un niño.
adultos de más de 21. Preguntas, dudas, comentarios. Nos quedan, como no entiendo, 4 clases a partir hasta el siguiente parcial. Esta es la del 29, la del 5 y la del 12. Luego miren en el portal, fecha siguiente, examen del 19 de noviembre, creo. Así que nos quedan esta y 3 clases más, ¿no? Sí, 29, 5 y 2, bien, 3 clases más. Bien, la adolescencia es un periodo, la niñez y la adultez. Se definen para un sujeto muchas instancias. El práctico 10 básicamente aborda todo el tema vinculado con la adolescencia marginal o infractora a la ley penal. Estamos con la pregunta de si un adolescente comete delito. Un adolescente comete actos ilícitos. Que es un punto de ser entendido como un llamado de atención. El rol, un estado ante estos chicos un rol intuitivo, dígase de cuidado. La idea es ver cómo se da herramientas a quien nunca las tuvo de modo deficiente. El Estado no es una familia, no. Por ende, lo que otorgará será una herramienta quizá deficitaria, una herramienta fin. Escasa, enclenque, herramienta fin. Bien. ¿Qué será esa herramienta? Atención. Atención, educación, vacunación, un documento. Una inscripción en un registro. Llegado el caso, una internación. A modo de que el sujeto tenga atención terapéutica, médica, psicológica, educativa, eso que quizá nunca haya tenido antes. Es un periodo en el cual todo se pone en juego entre lo que es la niñez y la vida adulta. Es una instancia de prueba y error. Y ahí, como dice Basalia, habrá equívocos, habrá desvíos, habrá instancias que habrá que considerar de cómo se los contiene. Llegado el caso, habrá una medida quizá judicial que después deba tomar. Dígase internación. Eso no es una condena, es una medida judicial. Eso no es una condena. Es para gente más de 18. Lo que se da se llama medida de internación, judicial o jurídica. Esta adolescencia, marcada por lo delincuencial o la marginalidad adolescente, tiene varias características. En la adolescencia, el joven pone en juego lo que entendió, lo que recibió de su infancia. Si la infancia está marcada por abandono y violencias, lo que pondrá en juego serán elementos poco felices. Pero es con lo que cuentan.
Entonces se juntarán un grupo de niños abandonados, viendo cómo mejor las rebuscan, poniendo hechos ilícitos, con un solo fin, tienen algún tipo de ganancia, sea cual sea. No importa qué, no importa el qué, el modo en que eso se lleva a cabo. Se juntan para cometer hechos ilícitos. Esta etapa adolescente infractora está marcada por una idea de presente absoluto. Presente absoluto. Todo es hoy y ahora. No hay posibilidad de espera ni de demora. Todo debe ser ahora. Hay dificultad en la simbolización. Dificultades en el proceso de simbolización. O sea, todo está regido por lo práctico, por lo pragmático. Por aquello que se puede ver y tocar. Es como un niño en la etapa operativa, solo que va a tener más cuerpo, más fuerza, como para llevar eso adelante a cabo, eso que desean llevar. Hay gente para preguntar, sí, en Mendoza, caso, no, no le digo, ¿cómo era eso? ¿Quién puede decirme? No. Ahí puse no sé, estaba Luciana, creo, pero no sé si va a hablar. Bueno, ahí puse un caso donde se condena a Argentina porque faltaron medidas de protección al momento de la niñez, ¿no? Es súper interesante ver cómo se plantea el hecho de que no revictimizar, ¿no? Y no castigar por demás, ya de por sí con el abandono que tuvo el Estado en su momento y ahora con una condena. ¿Cómo se llama el caso? Mendoza y otros versus Argentina. Bien. Bien. Ok. Buenísimo, me copiaste el dato. Genial. Gracias, Denise. Para los menores de edad hay lugares de internación, sean centros de régimen cerrado o comunidades socioeducativas. Los centros de régimen cerrado es lo más parecido a una cárcel. Hay seguridad, todo sucede intramuros, estudios, atención terapéutica, todo sucede ahí dentro de ese lugar. En las comunidades socioeducativas, que la joven vaya afuera a estudiar, que vaya afuera a ver al médico. Pero vive ahí. La libertad está mediada, pero no está posibilitada en las comunidades. Régimen cerrado, la libertad es un bien que se perdió. Así que el juez diga lo contrario. El adolescente infractor considera que el cuerpo propio y ajeno es un objeto para ser perforado, marcado,
pintado, cercenado. Hicimos también una conducta de acción en el adolescente. Pura acción. Quiero eso, voy y lo tomo. Quiero aquello, voy y lo tomo. En un adulto quizá un deseo que tenga en mente, el deseo que tengan, cómo llega a ese objeto, cómo llega a eso que desea. Si trabaja, estudia, hace un trueque, verá qué hace. El pibe no, el joven de esta categoría no, dice esto y voy y lo agarro, me lo llevo. No importa qué. Falta esa ahí que mediatice la palabra, el símbolo. Bien, es una cuestión escasa. Hay una idea transversada de la realidad. Ven el mundo como ellos creen que es. Propio de la adolescencia. Bueno, el mundo no es como decís vos. No, es como yo digo. Okay, está bien. Vamos a discutir. Pero eso llevado a un hecho, un acto ilícito, es complejo, ¿sí? Porque van y hurtan o roban, si fuera el caso, con un uso de la fuerza, uno en banda. Pero eso es una acción tipificada en el código. O sea, depende de la edad que tenga, sean de hecho imputables jurídicamente, y de más de 16. Si ese hecho fue en conjunto, solo, en banda, sin arma de fuego, en arma blanca, se verá. Entonces, esa cuestión será el tipo de respuesta que el Estado toma de ese adolescente. Si de cuidado, atención, o si de sanción penal. No podría, porque son menores de edad. Salvo que es un hecho gravísimo, dije, que mató a uno, mató a 3. Ese verá caso por caso. Hubo un caso, de esto que hablamos, no me acuerdo, en Carmen de Patagones. Un adolescente mató en el aula a 3 compañeros del aula e hirió a otros 5. ¿Cómo hizo eso? ¿Alguien conoce el caso? Junior. Bueno, en el caso de Junior. Yo, profesor, hace muchos años de eso. ¿Cómo? Que yo sí lo conozco, lo recuerdo y hace muchos años que pasó. Sí, ¿no? unos cuantos. Creo que más de 20 ahora. Hace poco se Sí, hubo. más de 20, 22 más o menos debe ser. Sí. Hace poco hubo una mención sobre el caso de Junior. Junior, para quien no la conoce. Era por bullying. Por bullying. Sí, eso decía, sí. El punto es que nadie lo atendió, nadie le dio a eso mayor importancia. Y un día fue el chico a la escuela, a su colegio secundario, su papá era policía. Entonces le sacó la mano al papá técnicamente, se llevó al colegio, después en el aula se disparó así sin mirar al bulto, tiró el bulto. Pim. Tiró como unos tiros, como 8 tiros. Tiró así al montón. Mató a 3 y hirió a 5. Tenía 15 Junior. Todavía era incapaz, era inimputable. ¿Sí? Bajo el código era inimputable. Había matado a 3 tipos. Era un caso gravísimo. Hirió de gravedad a 5 más. Cuando van a ver el aula, el pupitre de Junior, su banco que estudiaba todos los días, un banco de madera que le había llenado de leyendas, de historias, de comentarios. Y hablaba de ideas de suicidio, de que a todos odiaba. Una cuestión muy compleja. Estaba todo en el pupitre. Pasa que nadie leyó el banco de Junior. Estaba todo ahí. Yo iba a matar a todos y matarse después, una cuestión así. Bueno, la cuestión es que el pibe dispara y no se escapa. Se queda sentado en la puerta del aula a la espera que venga alguien a buscarlo. La policía, el papá, alguien que venga a buscarlo. No se escapó, Junior.
se lo evalúa y se diagnostica una patología larvada. O sea, un cuadro patológico de base que nunca nadie había detectado. Gracias, Laura. ¿Cómo se llama la patología? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la patología? Busquen el caso, entérense. Dame de Patagonia. Sí, yo googleé recién en Wikipedia y dice el nombre, o sea, no sé si es el nombre de fantasía o el de la identidad verdadera. ¿Cuál? Pero es muy triste si ¿Cuál? sus datos. En Wikipedia, el nombre del chico. ¿Cuál es? Se dice Rafael Solich. No sé si será el. Sí, le decían Junior. Pero en la película le decían Pan Triste. Claro. Y es ese. Le habían cambiado el nombre por una cuestión de, bueno, porque era menor y para que no sea identificado en un futuro. Bien, pero el no sé punto es que, a ver, ahí te es adelantás, un segundo, Guillermina, marcame un segundo. Cuando se le evalúa a este pibe, a Junior, o a Patricio, como le decían los amigos, poco amigos, se detecta una patología mental larvada. Y para que ustedes sepan, en el Código Penal argentino deriva del francés. Y dice que cuando hay una patología mental en un caso de penal, la condena debe desaparecer. En el caso de Junior, no hubo condena. Una medida judicial. Fue enviado a un psiquiátrico. ¿Sí? Junior jamás pisó un penal. Es más, hace poco hubo un artículo hace un par de meses sobre este caso, donde se cuenta que cambió su nombre, su apellido, cambió su identidad, para que la gente no lo persiga. Y eso no tenga una marca en su historia. El tipo desapareció para el registro de todo el mundo. ¿Sabe quien lo conozca cara a cara? ¿Sabe quién es el tipo? Que no es un tipo nuevo. Fausto Domínguez. Listo, ya está, desapareció. Pero en este caso puntual, la patología invita a que desaparezca la condena. Ese fue el caso más notorio en el caso de este chiquito. Hoy ya mayor, sí, tiene 37, 35, no sé, el tipo ya bien grande. Pero una consulta. ¿Cómo? Una consulta. Si es una persona mayor de edad, también pasa lo mismo. Sí. En vez de condena, que haya una condena, hay una medida de, bueno, se lo manda un psiquiátrico también, ¿no? Sí. Acá era menor y aparte había patología mental. Claro, entonces es lo mismo, fue lo mismo que, o sea, si no hubiera habido una patología mental, no hubiera pasado nada, pero como la había, pasó lo mismo que si hubiera sido mayor. Si no hubiera habido patología mental, habría que usar una medida de internación en un hogar, dictada por un juez hasta que sea mayor. Como sea mayor, habría una condena. ¿Sí? Pero, ¿cómo sería la condena? No era que la condena o sea, si él es menor cuando comete el delito, se lo juzga como la edad que tiene. A ver, como menor. Si es menor, habrá en todo caso una medida judicial. Sí. O sea, no va a la casa, mató 3 tipos, ¿sí? No claro. va a la casa. Después está velado en la interna, ¿sí? Una comunidad, le dejó velado en la interna. Ahora, ese hecho tiene una condena mayor de 3 años, mató a 3 tipos, ¿sí? Un homicidio. Culposo doloso, en teoría es culposo, no doloso. O sea, hay que ver, porque el tipo no, dicen que no apuntó, dicen que tiró al bulto, tiró el montón. Eso dice la gente que estaba en el aula. No es que apuntó a la cabeza, apuntó y mató uno por uno, ¿no? Eso sería algo muy doloso. En este caso, eso no tenía presente, es un hecho culposo.
La condena sería muy grave. Pero como aún es menor, iría a un centro para menores hasta que sea mayor. Cuando sea mayor, pasará a un penal. Ah, claro, cuando es mayor termina la condena desde que es mayor. Pasa condena cuando es mayor. Claro. Pero acá hay patología mental, entonces es una conjunción compleja. Minoridad y patología. Bien. Finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Nunca pasó penal este pibe. Hoy ya es un adulto muy mayor. ¿Qué era eso, Denise? Explícame. Ahí les puse, me pareció re interesante, yo hice la especialización en protección de derechos del niño, Sí. y en su momento vi en la parte penal, esta canción es de La Mojigata, se llama así, y habla niños versus menores, y ahí les copié un pedacito de esa canción, cuando son considerados niños y cuando menores, ¿no? Y cómo transversaliza todo lo penal. En el término que un poco eso que planteaba la compañera, decir menor es un término que connota abandono. Si yo digo niño, además, un diario de Brasil titulaba en su portada: menor ataca a niño, decía el diario. ¿Qué decía el diario? Pregunto. Menor ataca a niño. ¿Qué decía el diario? Al que ataca lo considera el menor y a la víctima niño, cuando los dos son niños, en realidad. O los dos son menores. Pero no se puede ver con un paradigma uno en la misma situación, una parte con un paradigma y la segunda parte con otro paradigma, ¿no? ¿Qué más? Como decía, por el lado Guillermina, son dos menores de edad, así es clarísimo. Si digo menor, es un chico de la calle. Un pibe que junta basura, come la basura, en la esquina pide moneda, un pibe de la calle. Si digo niño, digo un chico de familia. Pero repasemos. Chico de la calle, come basura, come la basura, mata a un hijo de familia. Un chico, ¿ambos son menores de edad? Sí. ¿Qué cambia? El contexto. Y cómo se denuncia, no es menor. ¿Sí? El dato, como dice menor, ya de por sí connota algo más. En este caso es abandono, descuido. Si digo niño, hablo de familia, hablo de continente, que anticontinente. Hablo de un cuadro distinto. Entonces, en la ley esta que antes yo mencionaba, se cambió la modalidad de cómo se enuncia a un menor. Niño, niña y adolescente. NNIA. Esa única ley habla de NNIA. En todo el Código Penal argentino se habla de menores. En todos lados le dan trabajo de menores. Menores. Todo el tiempo. Esta ley hace una diferencia clara en cuanto al NNIA. Si uno dice menores de edad, y ya connota algo distinto de lo que uno está diciendo. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Martín, sí, escuchamos. Nunca la edad de imputabilidad bajó para la época de los milicos, ahí bajó la edad a 14. Y después llegó al fondo y la subió de vuelta a 16. La etapa militar bajó la edad, minoría de 14 años de edad. A partir de un chiquito era imputable. Bien, ahora que ver qué familia en ese caso. ¿Qué tipo de familia? Está bien. Y tomo el dato.
Eh, eh, Argentina es un tema de debate, la edad de minoría, todo el tiempo. Un planteo jurídico serio fue cuando habían matado al hijo de Bloomberg. Bloomberg, si me recuerda el caso, un chico secuestrado, se pedía rescate, se escapa, y la gente donde se escapó, nadie lo ayudó, finalmente la gente que lo había raptado lo habían agarrado de nuevo y le dan muerte. Un caso espantoso. Ya que Bloomberg. Papá en ese punto pidió, la gente acompañó ese pedido de baja de imputabilidad. El planteo fue en el Senado y la Cámara, básicamente, si eso convenía o no, si eso era conveniente o no, básicamente. Y la idea era que eso no tuviera lugar. La edad nunca se bajó. Es un tema todo el tiempo recurrente. Como si eso daría respuesta a lo que pasa en la sociedad. Está bien, metamos un chiquito de 12 en un centro educativo, en un lugar de encierro, a un chiquito de 10. ¿Cambia algo eso? Un chiquito es el efecto a nivel social, es lo que se ve como efecto de lo que pasa a nivel social, de la falta de atención, la falta de cuidado, el abandono de la sociedad a nivel general. El punto de dar respuesta a esas cuestiones de fondo, que hacen que un chico sea de eso una consecuencia. Eso no está pasando. Es una respuesta quizá media corta. Profe, le hago una consulta volviendo al caso de que estamos hablando de niños o sí, chicos de la calle, ¿no? Pensaba que tiene que ver, está relacionado con un criterio social de salud mental también, ¿no es cierto? ¿Cómo? Te escucho bajo, ¿cómo decís? Escucho bajito, perdón. Pensaba que si el criterio común, digamos, cotidiano, por así decirlo, de considerar que un chico, digamos, es un chico bien, por así decirlo, entre comillas, o un chico de la calle, sí, de alguna manera hay una percepción que tiene que ver con un criterio de salud mental. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Y porque considerar que alguien, por su condición, ¿no es cierto?, digamos, está más socialmente construido, por así decirlo, ¿no? Una persona considerado como socialmente más construido, educado, sí, y otro menos, con menos elementos sociales, sí, culturales, ¿no? Más ligado a la miseria, por así decirlo, la percepción, digo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo se vincula eso con la salud mental? No entiendo la comparación. Perdón que me perdí. Y para mí tiene que ver con un criterio social de salud mental, con un criterio, digamos, general, socialmente, de lo que se considera alguien que es sano, ¿no es cierto?, independiente, con futuro, vamos a decirlo así, y alguien que
que está más ligado a lo precario, a una infancia, no sé, por así decirlo, desviada, ¿no es cierto? Empobrecida. Sí. A eso me refiero. Podría pensarse que las medidas de cuidado de crianza de un niño están orientadas a protegerlo. Básicamente la crianza está dirigida a proteger a un niño, a un cachorro que crece en la familia. A fin que controle sus impulsos, a fin que sea un tipo educado, a fin que aprenda, a fin que mil cosas. ¿Sí? Bien. Todas medidas de contención. ¿Es un punto, se vincula con la salud mental? Sí, puede pensarse. ¿Por qué no? En la medida que hacemos que un niño crezca de modo más sano posible. Sin violencia, sin golpes, sin abandono, sin negligencia. Cuidadamente. Bien. ¿Eso impacta en su salud mental? Sí, evidentemente sí. ¿Eso hace que no tenga patología? Y no, eso depende de muchos factores, básicamente. Cuando su texto Winnicott dice que los límites se despliegan en casa, y después el chico va afuera y los replica en la sociedad, eso que aprendió en casa, fue y lo replica, es una cosa. Ahora, quien no tuvo en casa ningún límite, va afuera en su búsqueda y los va a encontrar. Solo que vendrán a modo de palazos. Balazo de la policía, encierro, muerte. ¿Sí? El límite está siempre presente. Solo que o de modo amoroso o vendrá de modo bestial. Entonces uno cuida a su cría para que el límite emerja desde la familia y cuando vaya afuera sepa cómo cuidarse, cómo estar. Bueno, eso hace su cuidado. No sé si eso es salud mental, pero hace su cuidado. Si el límite no está desde la infancia, un día aparece desde lo real, desde la afuera. Y eso conlleva consecuencias gravísimas. Parece que lo descubre, parece que va en la búsqueda del límite. Porque un pibe va todo el tiempo en la búsqueda de límites. En casa sucede como una cuestión de enfrentamiento, de pelear con el hijo adolescente. Estoy harto de esto, bueno, está bien, es un adolescente, bancatela, se tocó ese hijo adolescente, no hay plan B, bien. Eso es parte de la adolescencia, un régimen de prueba, ensayo y error. Ahora, el pibe de la calle, afuera, el límite lo busca donde pueda. De eso no sabe nada porque nunca los tuvo. O sea, el límite se impone a la fuerza del exterior. Romina. Sí, estaba escuchando y respecto a esto que decía Héctor también, muchas veces pasa que el chico de la calle, primero que no tiene, como hablábamos, una familia contenedora, no tiene una imagen de alguien que le dé principios, una buena educación, y no tiene alguien que lo defienda, defienda legalmente. En cambio, un chico de plata, con una familia que puede tener cultura y todo, es más estratégico por ahí también hacer pasar que tiene algún problema de salud mental, digo, para no entrar en yo hablo de las condiciones sociales también, y puede evadir la cárcel también. A ver, me parece que a veces no hay justicia en ese sentido. A veces, ¿cómo dijiste? No escuché, perdón. No hay justicia en ese sentido con respecto a lo social. Es un tema complejo, básicamente, muy complejo.
Muy complejo. La adolescencia infractora marginal plantea una búsqueda de límites permanentes. Y el tema es cómo la sociedad responde a eso. Si de modo contenedor o de modo sancionador. ¿Cómo se evalúa ese tipo de conductas de un adolescente que confronta a otro? Todo el tiempo le pone en duda el límite, o hasta dónde da el límite. Perdón, profe, si el adolescente, por así decirlo, no conoce o no respeta o no percibe los límites, sí. Se puede hablar de que no hay una estructura que, hablo de lo psíquico, ¿no? Una estructura que pueda enmarcar, digamos, límites, y que el psicólogo, en ese sentido, el terapeuta, trabaje en esa línea de armar lo que no está armado. Sería eso un poco la finalidad, Héctor. Ver cómo se le provee de elementos a aquel que no los tiene. Si bien vos sos la mamá y el papá de ese joven que está en estado de carencia, de vulnerabilidad, aunque vos le brindes como profesional, va a ser un elemento que debo usar, una herramienta muy importante. Esa es una cuestión que básicamente se basamenta en la ética de quien ahí actúa. Le meto a ese chico que está en estado de vulnerabilidad, de abandono, para que con eso haga algo positivo por su vida, que busque un proyecto, más allá de su historia de traumática y de abandono, como esa cuestión de resiliencia aparece como arma de un proyecto futuro de vida para que no repita su historia de abandono y violencia. Sí, es una tarea enorme de parte del psicólogo la que ahí tiene que abordar, enorme. Pero quien trabaja en esa área, básicamente, con menores interactores, ese es el trabajo que tienen que hacer, básicamente. Un menor de edad no pide ir al psicólogo, porque eso para todavía esa idea circula, eso es para locos. Y como yo tan loco, no voy a pedir ir a ver a nadie, menos a un psicólogo o psicóloga, menos. Bien. El punto es que la demanda la crea quien pone la oreja, quien escucha. O sea, el psicólogo o psicóloga. Ver cómo esa cuestión se propicia, cómo se genera algún tipo de lazo con un adolescente infractor. Cómo se le oferta un espacio de escucha para que lo pueda tomar, para que se haga preguntas, para que para que se haga preguntas. Un adolescente va a ver a su psicólogo donde esté internado o hospedado por orden judicial y dice, bueno, ¿qué día soy? ¿Cómo que solo ya? ¿Cómo llueve afuera? ¿Usted que viene seguido? ¿Acá viene en auto? ¿Usted qué viene? ¿Se viene siempre así? ¿Y esto cuánto dura? ¿Cuánto lleva esto? ¿Ya puedo ir al patio? ¿Ya no puedo ir? ¡Uf! Me cansé, ¿me puedo ir? Bueno, ese joven que uno escuchó, dijo algo de sí, dijo algo de su problemática, dijo algo de su persona, dijo algo de lo que lo aqueja. Aparentemente no dijo nada, aparentemente. Lo que dijo es una prueba. Nos está probando. A ver si uno se queda, si uno está. Si uno no lo abandona como todo el mundo que lo abandonó antes. Yo vengo y te boludeo. ¿Te la bancás? Es la pregunta que no se dice. ¿Sí? Lo no dicho. Una prueba.
No se la banca, Sánchez después vuelva. Sea de modo más serio. Ah, te quedaste. Ajá, ok. ¿Qué día soy? ¿Cómo llueve? Qué pesado. Pavadas. Y después quizá diga algo profundo, decir. Quizá enganche, quizá así hace transferencia. Una vez nos testé, nos pruebe, que el que escucha ahí no se va a ir. No es uno más que lo abandona como todo el mundo que en su vida lo abandonó. Es bancarse esa cuestión. Si uno espera que el joven les hable, y quizá al inicio se no pase. Inicio va a haber una prueba. Es una prueba constante. Y después quizá haya alguna cuestión que transmita de importancia. De cuestionamiento, de planteo de su vida, de su proyecto. Y ahí sale algo. La idea es que arme un proyecto futuro. Esta herramienta que ustedes les faciliten. La escucha es una herramienta importantísima. Estar es una herramienta muy importante. Alcanza eso ya, es un inicio, que ustedes estén. Una vez llegó una adolescente de 15 y había estado embarazada hacía poco tiempo, que tenía un bebé, se lo habían sacado porque ese bebé ya no quería y mil cosas sobre esa cuestión. Ella sí efecto de un abuso, estuvo internada en un hogar para menores de edad y la idea era ver cuáles eran sus posibilidades de maternar. Esa es la orden judicial. Entonces los ven en ese momento una junta médica de psiquiatras. Ahora sí no estaba loca. La junta médica, como la joven no habló, no dijo nada, se consideró un trastorno oposicionista. Porque nunca habló. Nombre, apellido, fecha de la escuela, ¿dónde vivís? ¿Tienes familia? Nunca respondió a una sola pregunta. Me toca a mí entrevistarla. Y la pregunta que todo el mundo hace en una entrevista. Nombre, apellido, edad. ¿Viste la escuela? ¿Me escuchás bien? ¿Me escuchás bien? Estábamos cerca. Era obvio que lo escuchaba. ¿Dónde vivís? ¿Tenés hermanos? Nada. Me pregunté todo durante 35 minutos. Ahí empezó a responder. Media hora de espera en silencio. Yo solo hablaba como un loco. Bien. Ella no respondió a esa pregunta. Se estuvo en silencio 35 minutos. Ese fue un testeo. Después, consideró ella, yo era digno de tener su palabra. Y me respondió. Y empezamos de ahí la entrevista. Solo ahí. Yo podría haber dicho después de 10 minutos, ¿sabes qué? Me pudrí, me cansé. Firmo lo que dijo la psiquiatra, trastorno, sí, trastornazo. Lo firmo y me voy a mi casa. Acá la escucha es distinta. La escucha acá es distinta. Soportar eso que quizá uno no tolera todo el tiempo. Bueno, acá la escucha plantea un marco de atención diferente. Puede ser que está ahí, estuvo privado de todo, o de gran parte de lo que uno conoce. Y está ahí haciendo una prueba. Ahora, si dice que está, se va a quedar. Quizá después diga algo, quizá no. Pero bueno, es una prueba también de parte de quien escucha. Una apuesta en torno a la ética de la escucha. Bien. Antes de, nos queda todavía un rato de clase, así que algo vamos a ver, algo de otra unidad temática, algo para que no nos quede para después. ¿Qué es lo referido a la discapacidad mental? La discapacidad mental
habla de una deficiencia, una pérdida, una capacidad distinta, se dice inclusive ahora, que mucha gente tiene. Y jurídicamente se ubicaban en el cuadro de las insanías o insanias, como se las llamaba en un momento. Hoy en día el término ese se ha perdido y son cuadros donde se determina la capacidad jurídica de un sujeto. ¿Sí? Es un concepto un poco más complejo. La patología mental incide en la vida de una persona cuando afecta su capacidad de manejo de bienes o la vida de relación. Eso da cuenta o da lugar a inicio de una acción de esta índole, donde se determina la capacidad jurídica de un sujeto. La patología puede ser una patología psiquiátrica, psíquica, orgánica o mixta. La variabilidad es enorme. Tenemos el caso a caso, tipo de trastorno, de configuración orgánica con psíquica, una mezcla de más cosas, un síndrome de Down con síntomas psicóticos. Se verá el caso por caso. No todos son casos puros, casos que son una mezcla de cuestiones que uno quizá nunca pensó como posibles, y son posibles. El punto es que eso afecta la vida de relación y el manejo de bienes. Eso pasa en una causa judicial donde se determine esa capacidad jurídica de un sujeto. Si eso no pasa, no habrá causa. Entonces hay gente que tiene algún tipo de patología, de hecho que trabaja en el Congreso o en el Senado, y tiene un trastorno quizá mental leve, pero viven solos, trabajan, manejan dinero, viajan, tienen pareja. Entonces una manita, un expediente donde se determina esa capacidad jurídica, porque el tipo de hecho la tiene, viaja, trabaja, maneja dinero, ¿se entiende? Entonces el caso por caso. La patología mental básicamente habla de un duelo para la familia, para los padres, que han tenido un hijo con alguna dificultad. El hijo que han tenido no es quizá el hijo deseado. Para mucha gente ese duelo es inviable de tramitar. Entonces, generalmente ocultan la patología del chiquito, no tiene ningún tipo de atención, está oculto en casa, no sé, en una casa, en el fondo, en un subsuelo, cosas así, terribles. Que hacen, hablan de la dificultad de sus papás en hacer ese duelo. Quien llegó no es el hijo deseado. Para quienes elaboran ese duelo y atiendan debidamente el cuadro que el chiquito tiene, verán de qué modo se hace ese abordaje. Centro de día, hospital, internación, una escuela doble jornada, simple jornada, psicopedagoga, psiquiatra, psicóloga, se verá. Actividades de todo tipo, se verá caso por caso. Pero a nivel jurídico se deberá determinar, cuando sea mayor de edad, cuál es su dificultad en la vida de relación y el manejo de bienes. Las entrevistas son conjuntamente con una psiquiatra. La ley se le exige. Sean entrevistas interdisciplinarias entre una psiquiatra y una psicóloga. Ahí se va a determinar el tipo de patología, tiempo de curso, desde cuándo cursa una patología, modalidad de atención, si eso conlleva o no a un tipo de internación, y también se verá en qué áreas de su vida
de que le da algún tipo de asistencia. ¿Maneja bienes? No puede. Dice, ¿puede vivir sola? No puede vivir sola. ¿Se puede bañar sola? Y depende. Cosas básicas. ¿Se viste sola? No. ¿Va a la calle? No, se pierde. O si va quizá en la calle y hay alguien la violente o algo peor. Así que no va a la calle. ¿Va a la escuela? Iba, pero bueno, no me gustó el lugar. De un lado tiene que ir, no puede quedarse en casa. Partimos de la capacidad, ¿sí? Aunque sea un poco de discapacidad de fondo, partimos de la capacidad. Todos tienen una capacidad para poder hacer algo. Sea cual sea su discapacidad o su patología mental, algo con eso podrá hacer. No es ver qué, dónde se le inserta, qué tipo de taller, qué tipo de hogar, qué tipo de escuela. Y habrá que buscar. ¿Dónde será mejor atendida? ¿Dónde tendrá mayor despliegue de su potencialidad, su capacidad, sea cual sea? Orienta esta cuestión la capacidad del individuo, la que tenga, la que le quede, la que funcione, la que le haga su bienestar. ¿Y a usted qué le gusta hacer? Me gusta escuchar radio. Bueno, buenísimo. ¿Algo más? Sí, me gusta escribir. Bueno, ¿cuándo escribe? ¿Qué escribe cuando escribe? ¿Se verá? En caso por caso. Hay gente que nunca aprendió a leer ni escribir. Quizás no puede hacerlo por su patología. Entonces se da una cuestión asignada por lo manual. ¿Qué hacen? Porcelana fría, cosas en madera, tejen, cosen, en compañía de otros. Muchos de los lugares después van a ferias donde venden lo que producen. ¿Maneja dinero? Y escasamente. ¿Hasta cuándo usted maneja sin marearse? Y yo hasta 1000, 2000 quizás, después me mareo. Bueno, se pondrá eso en el informe. Su límite de manejo de dinero es tanto. ¿Para qué se pone eso en el informe? Para que no sea víctima de estafa. Que no sean casos de prodigalidad, que alguien lo estafe, que alguien le quite la pensión, lo que tenga para vivir, la casa, su techo, bien. Son modos de evitar ese tipo de cuestiones. Y para los casos en que no hagan algo en particular, deberá fijarse una figura de apoyo. Figura de apoyo que los ayuda en los casos en que no pueden hacerlo por sí mismos. Y la cuestión más básica, bañarse, vestirse, comer, hasta trámites, ir a la escuela, ir al colegio, ir al centro de día. ¿Cómo llega ahí? No, yo en combi, no, va en colectivo. No, él viaja solo, porque no se marea. Atento al trayecto, y si no se desvía, sabe dónde bajarse. Y si se baja mal, no le pregunta y se orienta. Perfecto. O no, va en combi porque si no va en combi se pierde y quizá nunca lo encontremos. Así que mejor que vaya en combi. Perfecto. Será de caso por caso. No es para todos igual. Eso se enfrenta con un límite que la patología impone. Y tenemos que ver qué hacemos con ese límite y cuál es la posibilidad de esa persona para que se desarrolle del modo que mejor pueda, según su cuadro de base. Repito, se parte de la capacidad, sea cual sea. Algo podrán hacer. Veremos qué, dónde y cuándo. Para patologías graves, gravísimas,
Hay lugares de internación y alojamiento permanente, como por ejemplo el Cotolengo Don Orión, que está en zona sur, en Claypole y uno está en Avellaneda. Hay 2 lugares. En Claypole es como un lugar gigantesco, son como 20 hectáreas, un lugar hermoso a nivel de mucho verde, arboleda de todo tipo, un lugar alucinante. Y tienen una atención muy específica de toda su población. Para mí es como la Suiza de las patologías mentales, en cuanto a la atención. Entonces uno va ahí a ver pacientes que están por juzgado, internados en ese lugar. En un tiempo estaba ahí María Marta. María Marta se jubiló hace un tiempo ya, pero está María Marta. María Marta decía, ¿quién viene a ver? A Cecilia Vera. ¿Vera, Cecilia? Llego acá en el 84. En invierno, me acuerdo. Yo con la tía de Tucumán. Y Cecilia le gusta pintar. Y hace talleres de cerámica y ayuda en la cocina. Y uno va a la historia de Cecilia, y eso de María Marta está ahí. Era increíble, una memoria alucinante. Bueno, eso da cuenta de un cuidado de esos pacientes en ese lugar. ¿Dónde, profe? No escuché, perdón. Cotolengo Don Orión. Oriones, Sí, en Claypole es el que está ahí el más amplio de todos, y está chiquito en la localidad de Avellaneda. Es uno muy chiquito, al lado del río. Son 2 lugares distintos, pero la atención es la misma. Bueno, hay casos de patologías severísimos, cosas que quizá en su vida vean en ningún lado, gravísimas en cuanto a la cuestión orgánica, motora, malformaciones, sí. ¿Cómo? Malformaciones físicas tiene. De todo tipo, cosas que uno quizá nunca haya leído, ahí están. Son casos muy complejos. Entonces, ¿cómo llegan ahí? Porque la familia un día no pudo atenderlos más, porque el caso era muy complejo, complejísimo. Gente que nunca habla y nunca va a hablar. Gente que todo el día está gritando. Hasta todo el día así día que se mueran, ¿no? Gente que no se levanta de la cama porque no puede moverse, están en un estado así como vegetativo en la cama. Imagínate hasta que el día que fenezcan. Son cuadros muy complejos, hiper complejos. Cuadros más leves son quizás la gente que colabora con la cocina, ayuda a sus compañeros, se van acá, van allá, al taller, y bueno, son cuadros menos complejos, son más suaves. En general son cuadros altamente complejos. Entonces eso marca un límite, repito. No todos hablan. Entonces, en cuanto a esa cuestión, en psicología no tiene mucho que hacer, más que uno va y les habla, se los convoca, pero sin respuesta a esa cuestión, el límite está dado por la palabra. ¿Hay la posibilidad de un taller? Sí. ¿Qué tipo? Gimnasia, o sea, una cuestión que puedan tener tensión fina o gruesa, se verá que van a hacer las manos, se verá, ¿sí? Bien, partimos de un límite. Eso no quita que haya algún tipo de capacidad, de algún tipo, de alguna especie, ¿sí? Profe, una pregunta, esos lugares son privados, ¿no? Depende de la iglesia, no son privados. Depende de la iglesia. Cotolengo depende de la iglesia, básicamente. La gente que se aloja ahí no paga por estar ahí. Se alojan ahí. Un día llegan. Y la gente los acepta. Entonces ahí adentro un montón de pabellones, según patología, edades y género, entre Cotolengo. Entonces ahí en cada pabellón hay enfermeros, atención, gente que lo cuida, nada, muy de mucho cuidado, de mucho detalle. Seguridad en la puerta, por ejemplo, ahí no entra cualquiera, quien va con documento, a quién va a ver, no sé cuándo, bueno, están en cuál pabellón, pero uno va ahí, camina hasta ahí, son lugares que quedan, nada, es a pura caminata ahí adentro. Pero todo tipo de patologías, insisto, de todo tipo, cosas que quizás en la facultad uno nunca vea, ¿sí? Uno acá, ¿sí? Básicamente de cuestiones del viaje, la psicosis, la hebefrenia, bueno, ahí son cuadros ligados con lo orgánico y lo psicológico, una combinación de ambas cosas, depende del cuadro, ¿sí? Insisto, uno verá en esos casos siempre el lado de la disponibilidad, de
de la disposición de cada interno, de cada paciente en este caso. ¿Cuál es su capacidad? Hay que ver. El tema que uno tolere ese límite. Entonces, no todo el mundo va a trabajar ahí, no todo el mundo va a trabajar con este tipo de patologías, porque son cosas muy limitantes. Estás con el límite todo el tiempo. Bien, pero eso no quita que uno ahí haga algo. Y todo es un tema que hace a su bienestar. Estas instancias de evaluación se repiten cada 3 años. Por una cuestión legal, hay que ver cómo está ese paciente, esa persona, si está mejor, peor, que necesita, un tipo de atención diferente, diferencial, suplementaria, se verá, en caso por caso. Generalmente las figuras de apoyo son los padres o madres, con el tiempo gente envejece. Efecto de esa cuestión, quien los cuida ya quizás no pueda cuidarlos más. Se verá quién puede cuidarlos. Chao Camila, se verá quién puede cuidarlos, quién será la figura de apoyo de más de esa persona que ya la que tenía no puede porque ya está muy mayor y quizás apenas se pueda mover. Se verá quién puede. Se verá qué pariente puede. Si no, después verá quién nombra en su lugar. De figura de apoyo judicial, nombrada por los jueces, que no sea pariente. Un tema complejo a tratar. Bien. Consultas, dudas, preguntas. Silencio. Bien. ¿Algo más? Parece que no. Bien. Que toda la semana. Bien. Gracias. Clases más todavía, ¿sí? Les pido que lean la ley que vimos hoy por encima. Es una ley transparente, pero si hay dificultades, preguntan y leemos la siguiente vez. Nos queda ver el módulo siguiente, versículo 12, 13, que es lo que nos queda. Módulo 7 y módulo 8 es lo que nos queda de clases, ¿sí? Bien. Si pueden leer, así todo es un poco más dinámico, y no lo veremos acá en una semana como sea que estén. ¿Algo más? Nada, profe. Para el día del parcial con dolor de panza. ¿Cómo? Para el día del parcial con dolor de panza. Ahora todo bien. Le falta mucho. Falta un montón todavía. Bueno, cuídense, lean lo que puedan y buena semana. Nos veremos luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Buenas noches, cuídense. Chau. Buenas noches.